Para empezar nuestro estudio acerca de las medidas de seguridad, vamos a recordar dos corrientes de pensamiento jurídico que han sido en su momento histórico importantes para la comprensión de esta rama del derecho público. El derecho penal, como todos ustedes saben, ha pasado por diferentes etapas y han existido diferentes corrientes de pensamiento que nos han manifestado cómo debe entenderse y cómo debe desarrollarse no solo el marco normativo, sino también la parte procedimental en relación al trato o a la investigación del delito y al trato del delincuente, o al menos utilizando este término que en algún momento puede ser hasta de carácter peyorativo. Podemos hablar entonces desde ahí desde el humanismo, desde el positivismo, podemos hablar del derecho penal primitivo, en fin, podemos hablar de diferentes etapas o estadios del derecho penal, como todo el derecho en general. Dos corrientes de pensamiento que en este momento a nosotros nos interesan porque nos sitúan plenamente en esta concepción de la pena y las medidas de seguridad, son los que se denominaron derecho penal de culpabilidad en contraposición al denominado derecho penal de peligrosidad. Como ya lo he dicho en el folleto, se los manifiesto a ustedes reiteradamente en este video, la guía, el referente que nos va a servir para poder entender las medidas de seguridad y todo lo relativo al derecho penal en cuanto a su naturaleza o su esencia, a la intervención del Estado, será en este caso en particular Zaffaroni. Zaffaroni, que ya hemos dicho previamente, es el referente más comparable a lo que en derecho civil podría ser Somarriba y Alessandri. Él nos hace un esbozo, en el caso de Zaffaroni, nos hace un esbozo simple, sólido, razonable, bien argumentado y sobre todo accesible a estas dos corrientes de pensamiento, partiendo del derecho penal de culpabilidad. Esta concepción del derecho penal se sitúa en la persona que comete un hecho delictivo. En general podemos decir que las personas son seres con autonomía ética. Cuando hablamos de la autonomía ética de la persona, estamos diciendo que cada uno de nosotros, cada uno de los individuos tendrá la posibilidad de decidir según su propia voluntad cuáles son las acciones o las conductas que éste ha de emprender o ha de realizar. Desde el momento en el que somos seres racionales, nosotros tenemos autonomía de nuestra voluntad y esta autonomía de nuestra voluntad nos pone o nos sitúa en ciertos parámetros morales, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Desde ahí diríamos que el ser humano es un ente que tiene esa autonomía ética, es decir, que por su propia voluntad, sus propias facultades, asume si hace lo correcto o lo incorrecto. Entonces, a partir de ahí diríamos, yo cometo un delito porque mi psiquis, mi intención, mi elemento cognitivo y volitivo me han llevado o me han conducido a la decisión determinante de realizarlo. Entonces, desde ahí se plantea la posibilidad de que, como sujeto ético, como individuo con autonomía ética, si cometo un delito, he hecho mal uso de mi libertad, de mi autonomía, he infringido una norma jurídica, he infringido un ordenamiento jurídico que tiene un sustento en la búsqueda de darle institucionalidad a un ordenamiento de carácter social y por lo tanto ante la sociedad yo he hecho algo sumamente negativo que merece un nivel o un juicio de reprochabilidad. Es reprochable la conducta de esta persona que ha cometido un acto, llámese estupro, llámese robo, llámese hurto o cualquier otro de los hechos que ha sido tipificado previamente por el legislador como una conducta delictiva o como un delito. Entonces, si lo he hecho con conocimiento, con voluntad, si lo he hecho porque mis componentes psíquicos me han llevado a cometer el hecho, infringiendo la norma y afectando derechos de otros, entonces mi conducta es reprochable. Si se me puede reprochar esa conducta que he realizado, evidentemente se me podrá hacer un juicio de culpabilidad. Soy culpable, entiéndanse responsable por las acciones que he cometido y por lo tanto estoy infringiendo la ley de una forma que rompe la armonía social, que genera conflicto en el vínculo o en el ámbito social y que por lo tanto esa conducta reprochable no puede dejarse así y el Estado tendrá que intervenir para poder retribuirme en atención o en proporción a la conducta que yo he realizado. Entonces, el derecho penal de culpabilidad se sustenta en este elemento para poder decir la persona que comete un hecho delictivo haciendo mal uso de la autonomía de su voluntad, haciendo mal uso de esa autonomía ética que se le reconoce por su propia naturaleza, reprochable como es y culpable como es, se le retribuye con una pena.
Entonces, la aplicación de las penas, la imposición de las penas, viene a ser la consecuencia de esa reprochabilidad y de ese mal uso de mi elemento volitivo, es decir, del mal uso de mis facultades mentales que han roto esa armonía social, ese estado de las cosas en la sociedad, y por lo tanto pues no habrá otra opción u otra alternativa hacia mi persona que la imposición de una pena. Contrasta significativamente con esta visión jurídica el derecho penal de peligrosidad. Es un poco complejo o confuso el poder entender plenamente las concepciones que surgen aquí, entre otros movimientos desde el positivismo italiano y otros más que nos hablan incluso de un movimiento de defensa social. Se sustentan todo en quitar un elemento sustancial al ser humano, que es el elemento de esa capacidad volitiva o de esa autonomía de su voluntad en componentes éticos, morales. Entonces diríamos que para el derecho penal de peligrosidad se tiene como especial elemento o componente lo que se denominaría como determinismo. O sea, estamos hablando del determinismo como una corriente o una doctrina filosófica que manifiesta o sostiene que las acciones humanas están causalmente determinadas por la irrompible cadena causa-consecuencias y por el estado actual de su condición. En otras palabras, cuando hablamos del determinismo estamos diciendo que las personas que están sometidas a ciertas condiciones ambientales, a ciertas condiciones sociales, a ciertas condiciones de carácter personal, esas personas pueden estar predeterminadas a la comisión de un hecho delictivo. O sea, no es que delinca porque es malo, no es que delinca porque su voluntad se ha generado de tal manera que le lleva a cometer un hecho delictivo, sino que delinque porque se determina su conducta previamente a la comisión del hecho delictivo, dadas sus condiciones. Esto es fácil de entenderlo hoy en día si nosotros pensamos, es hasta cierto punto también aceptable, que se reconocen ciertos entornos sociales en los cuales es más comprensible, por decirlo de alguna forma, que una persona cometa un hecho delictivo. Aquellas personas que vienen de un estrato social con menor educación, de aquellas personas que vienen de las llamadas zonas marginales, aquellas personas que están en medio de un ambiente que le genera condiciones sociales, culturales, familiares y personales que son nocivas para sí mismo, diríamos que están determinadas previamente para la comisión de un hecho delictivo. Entonces no es que sea un elemento ético o moral o una mala decisión lo que lo llevó a cometer un hecho delictivo, sino ese entorno suyo que lo determina a cometer el hecho. Desgraciadamente esta tesis o esta afirmación, al negar esa facultad ética del ser humano o esa autonomía ética del ser humano, prácticamente le está negando la calidad de persona, y por lo tanto si alguien está determinado previamente a cometer un delito, ya no es su voluntad la que se determina, sino esas condiciones como causales de su conducta delictiva. Entonces esta persona ya no podría ser tanto reprochable o culpable de los hechos, sino que podría inicialmente pensarse que es una víctima de las consecuencias o de las circunstancias, pero lejos de eso, se ve como que estando en esas condiciones se está convirtiendo en un peligro para la sociedad. Es un peligro para la armonía social, es un peligro para la estabilidad social, es un peligro para el ordenamiento social de las relaciones interpersonales, y por lo tanto este sujeto, llamémoslo así, o este individuo, carente ya de la personalidad que le da su componente ético, se convierte en una cosa peligrosa. Por lo tanto, ya no podemos hablar de una retribución a su conducta, sino la necesidad de neutralizar esa peligrosidad en la que él se encuentra. Entonces, desde ahí, los juristas, los doctrinarios que nos plantean necesariamente este derecho de peligrosidad, derecho penal de peligrosidad, nos dicen que aquel sujeto, aquel individuo que se encuentra en condiciones que le predeterminan a la comisión del hecho delictivo requiere neutralización, y para neutralizar su culpabilidad una pena no sirve de nada. Esto tiene mucha relación con lo que ya vimos en clases anteriores en relación a la prevención no general, sino la prevención especial del delito. Una persona en condiciones ambientales, sociales, económicas, culturales, propensa a la comisión de delitos delictivos es un peligro,
y por lo tanto merece o necesita el Estado salir en su defensa, en defensa de la sociedad, y por lo tanto, aún antes de que cometa un hecho delictivo, pues voy a generar algún tipo de conducta, algún tipo de reacción previa, preventiva del Estado, para evitar que cometa hechos delictivos, y aquí estaríamos en aquel derecho de peligrosidad, aquel derecho penal de peligrosidad. Conocemos ya algunas de estas manifestaciones del derecho penal de peligrosidad, leyes contra la vagancia que han estado vigentes en nuestro país previamente, que si una persona no tiene un empleo, una persona se la pasa todo el día sin hacer nada, es peligrosa porque la ociosidad lo va a llevar a cometer algún hecho delictivo. Entonces corrijámoslo antes de que cometa algún hecho delictivo, y si lo cometió, pues evidentemente es más necesaria la corrección, porque este sujeto peligroso puede seguir siendo peligroso para la sociedad si el Estado no interviene. Entonces hay una especie, sí, de deshumanización de la persona, se le deshumaniza. ¿Por qué? Porque no se ve ese componente volitivo fundamental que todos tenemos, sino que se ve que yo soy el resultado de las condiciones en las que me encuentro, y por lo tanto, si estoy en tal o cual condición, automáticamente, per se, me convierto en un peligro para la sociedad, y en lugar de estarme imponiendo penas que no van a llevar a ningún provecho, deberán imponerse algún tipo de medidas. Esta confrontación ha sido histórica. ¿Qué es lo que prevalece? Las condiciones de la persona que le predeterminan a cometer un hecho delictivo, o en su lugar, las facultades volitivas del ser humano, cognitivas y volitivas del ser humano, que determinan su conducta para que voluntariamente cometa un hecho delictivo. Quienes dirán que es una o la otra la que debe prevalecer, pues nos sitúan en lo que nosotros denominaríamos sistemas punitivos o sistemas penales. Hablar de sistemas penales se define, o Lombroso lo define de una forma también un tanto, digamos que inicialmente compleja, posteriormente en su intervención, en su desarrollo del contenido, pues se va volviendo un poco más asequible. Dice que los sistemas penales es un control punitivo social institucionalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada Estado, a partir de la necesidad de mantener un control social, tendrá que establecer ciertos mecanismos o medios de control, pero que son de carácter punitivo. ¿Qué significa esto? Pues que tendrá que desarrollar ciertas medidas para poder contrarrestar la criminalidad, y con eso poder darle respuesta a la necesidad de control social, y para ello pues tendrá que desarrollar no solo el establecimiento de un catálogo de delitos, sino que de un catálogo de acciones, o la determinación de algunas acciones que puedan ser útiles y necesarias para contrarrestar la actividad delictiva, dando lugar a sistemas que pueden ser unitarios o que pueden ser pluralistas.